¿Qué pasó? ¿Qué, nos dejaron sin nada? No me digan que así lo tenemos que... ¿En serio? Bueno, llega la columna de Sartelli. Con música de presentación de primera línea, ¿eh? Ah, ahora sí, viejo. Llega el número 1, el señor Eduardo Sartelli. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. Buen día, Hernán. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Escucha. Esta la tenés, ¿no? Sí, esta es la de la Guerra de las Galaxias. No. Esto es Dallas. Ah, Dallas. Ah, mirá, sí. Puede ser. Lo que pasa es que yo no la miraba, Dallas. No, pero había que verla. Esto ahí está, claro. Está lleno de cowboys. Yo de Dallas lo único que recuerdo es el capítulo de Los Simpsons donde uno de los personajes dice JR me hacía sudar. No, pero estamos con todo, ¿eh? Mirá cómo se prepararon. Me mata, cómo se preparó la producción para recibirte. Los amigos de la Sartelli por el Mango están tremendos. Me dicen, ¿cómo no? Dallas, por favor. Qué presentación que le pusieron al Mister. Ay. Cuántos temas, yo, teniendo en cuestión que me suelen llamar Sir Edward, hubiera esperado algo más británico, pero bueno. Bueno. Viene en tema. Viene en tema. Estaba ahí, tiraron un tirito por elevación para encender un poco la llamarada. ¿Por qué? Obviamente. Hoy está muy bien. Hay una reforma agraria en ciernes, ¿no? Hay un comienzo de revolución. Sí. Corta, hoy tenemos todo. Sí. Free Rabanito, sí. Decí que lo escuché, mandale un saludo a Fabián Arari, lo escuché hace poquito con una columna ahí, con otro amigo que está presentando. ¿Cómo está, ¿Cómo se vienen, ¿Cómo vienen los muchachos de Razón y Revolución, ¿Están? Ahí estamos. Ahora, si vos querés conocer las cuitas del señor Echeverre y los detalles de su fortuna, tendrías que hablar con otro RIR que está precisamente en Entre Ríos, ¿no? Ahí, in situ. No me digas. Que se llama Rodolfo Leyes. ¿Rodolfo está en una 4x4 ahí bancando la parada? No creo. El problema de Rodolfo es que está parado en el medio de la tranquera, o sea, no está ni con uno ni con otro. O sea que Rodolfo va a desalambrar. Y Rodolfo desalambraría en serio. Pero es interesante para conocer la historia de la vida de los Echeverre, que es una familia de larga prosapia terrena, ¿no? Pero a mí tanto Echeverre no me preocupa más el muchacho de Cristo. Me preocupa. Sí, es algo así como el león del Papa, ¿no? Bueno. Es interesante todo este asunto porque pone sobre la mesa una expresión muy poco comprendida en general y sobre todo muy poco comprendida en la Argentina, que es el tema de la reforma agraria. Uh-huh. Tema sobre el cual se han construido ilusiones gigantescas y de la cual la mayor parte de la gente sabe muy poco, y sobre todo en la Argentina. Digo, sabe muy poco porque en general el agro es un campo muy específico de la economía. Y en general el agro no entra dentro de las reflexiones generales de la economía, casi en ninguna escuela económica. Y segundo, porque la Argentina, como ya lo hemos dicho muchas veces, es un país agrario que no se dio cuenta. Y entonces disparatea sobre cosas sobre las que no conoce. Y habla de cosas las cuales no tiene ni idea. Mirá qué curioso, yo justo hoy iba a hablar de esto y justo hoy Facebook me tira como recuerdo que hace 2 años yo posteaba el prólogo a El viaje de mi hermano Alexis al país de la utopía campesina de Chayanov. Alguna vez lo comentamos aquí. Uh-huh. Chayanov es un populista ruso, una especie de neopopulista ruso, que es el padre de los estudios agrarios a escala mundial.
Si vos sos un especialista en cuestión agraria, en temas agrarios, campesinado, etcétera, 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 vos sabés que hay 2 o 3 grandes estrellas del mundo agrario, del mundo de la teoría agraria. Eric Wolf, Chayano, ¿no? Y alguno que otro más, y para de contar, son los grandes padres. Y de todos ellos, en realidad los otros son todos chayanovianos, ¿no? El punto es que Chayano viene a representar como el corazón de la teoría agraria campesinista. Y esta idea de que lo campesino es mejor, que entronca muy bien con el pobrismo de Francisco, y cuya mezcla entre hippie y universitaria vemos en estos días en el campo de esta sorprendente feminista que termina siendo Dolores Echeverre, que resulta que ahora se ha transformado en una especie de mega estrella kirchnerista, simplemente porque manipula a sectores de la clase obrera a través del gran manipulador, o sea, Francisco, para recuperar una parte de su herencia. Vemos ahí el espectáculo triste de la manipulación de la clase obrera para que una burguesa tilinga le saque a sus hermanos burgueses una parte de la riqueza que se afanaron. Porque, como te digo, preguntale a Rodolfo, lindo título para una columna, preguntale a Rodolfo, la chacra de la cual hablamos, que, digamos, cuando hablamos de reforma agraria es para reírse. Pensemos que Grobocopatel explotaba 150.000 hectáreas, de forma directa o indirecta, y era propietario de 15.000, y acá estamos hablando de una chacra de 370 hectáreas en tierra marginal, porque esas tierras de Entre Ríos son tierras marginales. En esta melange kirchno-populista estamos metidos en medio de la mayor catástrofe que vive el país. Bueno, yo lo decía esta mañana, yo no sé si, o sea, le entregan los guiones tachados a algunos dirigentes de gobierno, o la verdad, todo esto, toda esta serie Dallas que poníamos un poco como referencia, está puesta para detrás producir un hecho que me imagino muchos ya anticiparon, sobre el proceso evaluatorio, es decir, vamos a darle un poquitito de pan y circo, justo además el fin de semana ya arranca el fútbol, démosle un poco de pan y circo en esta discusión de hermanos que además se divide, tenemos Dallas y Dinastía, como sucedía, claro. Como sucedía en los 80, Dallas con la disputa de los Echeverre, Dinastía con la disputa de los Macri, que empieza hoy, más allá del gran trabajo de Santiago O'Donnell para destacar, para llevar adelante, digamos, en un momento clave del desarrollo de lo que es de alguna forma, por lo menos lo que auspiciosamente se celebra como la confesión del hermano menor de Macri, ¿no? En otra disputa interna de negocios de una familia que, bueno, viene de larga prosapia de relación con el gobierno argentino, cualquiera sea que esté al frente de la gestión, siempre ha tenido grandes negocios, con lo cual, digo, me parece que tenemos todo un menú para abordar. Yo entiendo que tu idea es abordar esta lógica desde la posición que toma Grabois, ¿no? De esta idea de claro. el campesinado al poder. Es que ahí hay un problema que es el siguiente, digamos, yo te recordaba lo de Chayano porque nosotros hicimos un gran esfuerzo, que fue pagarle una miseria, seamos honestos, al mejor traductor ruso de habla castellana, que es Alejandro González, recientemente premiado, y que compiló y tradujo la primera versión en cualquier lengua no rusa de Literatura y Revolución de Trotsky, y lleva una larga saga de traducciones notables, y que tradujo para nosotros de nuevo la utopía de Chayano, porque cuando uno ve al Chayano original empieza a darse cuenta de que Chayano no es tan tonto como te lo cuentan, y que el padre de los estudios campesinistas, junto con los mencionados, Daniel Zorner, por ejemplo,
era bastante más inteligente de lo que el populismo agrario pretende, a saber, la utopía puramente campesina para resolver los problemas capitalistas. Uh-huh. Y a mí lo que me preocupa, ese ángulo que vos mencionás está dando vuelta, la idea de que toda esta payasada tiene que ver con poner alguna mampara delante de la realidad para que no se vea la devaluación que se viene brutal y salvaje. Digamos, esas cosas están, claro, como siempre está también la conspiración en todos lados, en sentido conspiranoico. ¿Sí? Más de uno debe pensar, claro, ahora que levanta Macri la cabeza, aparece Santiago Done con este libro. Uh-huh. Cosa que en algún momento va a ser tema de estas columnas, porque, como vos dijiste, esa es la otra gran dinastía, digamos, de esta Argentina llena de lo que es propio de la cofradía burguesa, es decir, no se llega a esos lugares sin prestarse a este tipo de cosas. Lo que a mí me interesaba es reflexionar acá un poco en un sentido más estricto sobre esta idea de que la Argentina se salva repartiendo tierra a los pobres rurales. Ahí veíamos a gente tratando de hacer una quinta abajo los árboles y payasadas por el estilo, mostrando que es toda una payasada eso, ¿no? Pero a mí me interesaba tomar la idea en serio. A ver, realmente, digamos, si más allá del payaso del Papa, ¿hay acá algo serio? Es decir, si en vez de Grabois y sus pretensiones de cheto agrarista, ¿hay algo de verdad en esto? ¿Realmente la Argentina se salva campesineándose? Me parece que esa es la cuestión, porque en el fondo lo que tenemos que tratar de hacer es ir eliminando las opciones falsas para ver si en algún momento nos podemos enfrentar a la realidad. Ir eliminando las tonterías, ir eliminando las ideas que no van a ningún lado e ir haciendo que la conciencia progrese hacia alguna solución que sea realista. Me guste a mí o no me guste a mí, pero por lo menos hablemos de cosas serias. Y el problema es que con todo este asunto de la reforma agraria estamos hablando de algo que no es serio. Por empezar, nadie sabe lo que es la reforma agraria. Creen que la reforma agraria es simplemente cambiar algo en el campo. Reforma agraria es la expresión que asume la revolución burguesa en el campo, es decir, la transformación de las relaciones precapitalistas en relaciones capitalistas. Reforma agraria es algo que vivió a fines de la Primera Guerra Mundial Rusia, por ejemplo, donde un montón de campesinos no se hicieron socialistas, al contrario, se hicieron capitalistas, se transformaron en propietarios. Y entonces uno se pregunta por qué la revolución lo permitió, porque no le quedaba otra, eran millones de tipos que querían su tierra, listo, ya está. Se eliminó a los terratenientes feudales y se acabó. La historia de la cuestión agraria es larga, y de la reforma agraria se ha hablado millones de veces. Por ejemplo, en la década del 60-70 estaba de moda la idea de reforma agraria y la impulsaba el Departamento de Estado norteamericano. ¿Cómo puede ser que la reforma agraria, una medida revolucionaria? La reforma agraria no es una medida revolucionaria. La reforma agraria es una medida capitalista para desarrollar relaciones capitalistas. Frente a la Revolución Cubana, el Departamento de Estado norteamericano, bajo la égida de Kennedy, ordenó una serie de investigaciones que después se constituyeron en clásicos de la bibliografía del agro latinoamericano, porque decían, bueno, el problema es que el socialismo está brotando del no capitalismo del agro latinoamericano, y entonces tenemos que modernizar el agro latinoamericano. De ahí que hasta el Departamento de Estado alientaba una reforma agraria. Y la reforma agraria no es, ni por su naturaleza, ni por ninguna otra condición, una medida revolucionaria. En la Argentina ya se hizo la reforma agraria. La reforma agraria se hizo en 1810. La reforma agraria fue la Revolución de Mayo, la introducción de relaciones capitalistas. ¿Quién es el gran reformador agrario? Juan Manuel de Rosas, el establecimiento de la propiedad privada en el campo. Esa es la reforma agraria. ¿Y cómo se hizo la reforma agraria en la Argentina? En parte expropiando la iglesia, como cuando Rivadavia expropia pocos territorios de la iglesia que había en el Río de la Plata, ¿sí? O cuando Rosas inicia, o mejor dicho, continúa la larga saga de aniquilamiento y explotación de indígenas, que termina con Roca. Y vos fijate cómo esto se vuelve a juntar en el asunto mapuche, ¿no? Que está siendo constituido también en un problema
como si realmente existiera. Anoche la Nata, con un grado de delirio importante, hablaba de la amenaza mapuche, ¿no? Pero bueno, las consecuencias de la reforma agraria argentina se ven ahí, se ven en eso. Y todavía todo esto se liga con otro problema más, que el problema de la ecología, la idea de que los campesinos son más ecológicos y cosas por el estilo, lo cual es un disparate, ¿no? Entonces, la reforma agraria no es una medida revolucionaria, no cambia las relaciones capitalistas, al contrario, las promueve, y a esta altura de partido, en la Argentina, hacer lo que dice Grabois, que es lo mismo que hace el MST brasileño, nada más que el MST brasileño lo hace con más dignidad y con otra realidad, es retroceder en el tiempo. La economía agraria progresa como toda la economía capitalista, aumentando la productividad de trabajo, y eso presupone escalas de producción cada vez más elevadas y más tecnología, no pala y huerta. O sea, eso es la Edad Media, eso es un hipismo del bolsón mal arreado. O sea, eso no puede ser la solución para la Argentina. Vos imaginate que la Argentina tiene, ¿cuántos ahora? 20 millones de personas bajo el umbral de pobreza, 30 millones, que hay cerca de un 10% o 15% de personas desocupadas y otro tanto de subocupados, o sea que tenés un 30% de la población. Anda, dale una hectárea a cada uno y te quedás sin la pampa húmeda. Es un disparate eso. Esa idea de vamos a armar pequeñas huertas cooperativas es simplemente destruir la economía argentina. Y por supuesto, en vez de tener menos pobreza, vas a tener más pobreza. Porque estás destruyendo la gallina de los huevos de oro, que opera gracias a la gigantesca escala con la que se opera en la Argentina. Vos decís que el camino de ese pensamiento socialista no estaría en la multiplicación de campesinos, sino en tomar las riendas de un proceso a lo Grobo Copatel, pero manejado desde el Estado. Exactamente. Mira, eso lo discutí con Grobo Copatel cuando lo invité a la clase. Ya se fue, Lo invité a una... Se fue Grobo. Sí, se fue. Escúchame, acá el que puede. Yo posteé algo que indignó a muchos kirchneristas, supongo que con razón, que decía algo así como: en la hora más negra de la historia argentina estamos gobernados por una chorra y un sinvergüenza, un conjunto de payasos que pretenden entretener a la gente para que no se dé cuenta, y un conjunto de tiburones salvajes al acecho. Bueno, acá lo único que va a quedar es tierra arrasada, y esto te lo digo porque ayer tenía una amargura, mira, llegué casi hasta el llanto, viendo la realidad argentina, que es desastrosa, y cómo asquerosamente hacen estas payasadas, cómo nos toman el pelo, mientras una sinvergüenza que tendría que estar presa hace lo que se le da la gana con el país, y un mentiroso y sinvergüenza que no tiene cara nos macanea delante de todos, mientras la Argentina se destroza. Eso es lo que indigna, el país está destrozado, millones de personas en la pobreza, en la miseria, con el salario mínimo por debajo del salario de Haití. Y todavía estos caraduras insisten en echarle la culpa a Macri. Lo escuchaba a Kicillof. A mí nadie me va a decir que yo no soy suficientemente crítico de Macri, pero estoy cansado de que me digan esa estupidez que para poder criticar al kirchnerismo hay que hacer la canonjía de agacharse frente a la crítica a Macri, porque si no criticas a Macri entonces sos del PRO. Pero vos lo escuchás a Kicillof. Gobernaron 30 años la provincia de Buenos Aires y tuvieron que tomarte 1.500 familias, un montón de predios, salir por televisión y hacer un escándalo para que vos te enteres ahora que en la provincia de Buenos Aires hay un problema de vivienda. Pero ¿no se supone que uno llega al gobierno con un programa y que en ese programa ya se anticipa a la realidad? Pero ¿no viste? Entonces, ¿para qué llegaste al gobierno? Todos los countries tomados que hay. Pero eso es una vergüenza, realmente es una vergüenza. Es una vergüenza porque más allá del hecho de que es probablemente cierto que la mayor parte de las tierras de los country no están como se han regularizado, de hecho cada 2 por 3 la AFIP cuando puede, o Araba, saca fotos y se da cuenta de que la mayor parte de los country están todos edificados y aparecen como terreno baldío, y esa gente no paga impuestos. Pero esa es la provincia de Scioli, ¿o me vas a decir que eso lo inventó María Eugenia en 4 años?
Me podés decir que no hizo gran cosa, pues puede ser, yo te lo voy a discutir, no es santo de mi devoción, no es santa de mi devoción, la compañera María Eugenia, pero el compañero Scioli, ¿cuántos años gobernó? ¿Y Duhalde? ¿Y Solá? Por favor, es una vergüenza. Y en esta Argentina ya tan payasesca, tan trágicamente payasesca, nos encontramos con esta idea de que nos vamos a salvar todos yendo al campo, ¿no? Una especie de reedición de Santa Olalla y la mañana campestre. Eso es lindo para ir a tocar la guitarrita, no es lindo para como soluciona los problemas reales. Al contrario, el socialismo multiplica la productividad de trabajo. Y eso es interesante, y por eso te digo que hables con Rodolfo también, porque eso nos lleva al problema de la vivienda. Guernica no tiene nada que ver con Entre Ríos. Y Guernica no tiene nada que ver con los problemas mapuches, que no son indígenas, son obreros y que están mal asesorados y que están luchando mal. Tendrían que estar luchando como obreros por otros objetivos y no por tierras en las cuales, primero, no las van a tener nunca y segundo, si las tienen, van a tener tierras que son una porquería y no les va a servir para nada y van a transformar pobres urbanos en pobres rurales, que tienen menos recursos que... Y de esa manera simplemente se exponen a una represión inútil porque niegan al Estado argentino y un montón de barbaridades. ¿Qué vamos a ir hacia la disolución del Estado argentino? ¿Realmente vamos a transformar a la Argentina en una especie de Bolivia sui generis? ¿Vos te das cuenta de dónde nos lleva el kirchnerismo? Ahora hablamos una especie de catalán de Río de la Plata, como dijo Sarlo, porque usamos la E y dividimos a la Argentina en cuanto... ¿Por qué no nos dejamos de decir estupideces? ¿Por qué no nos enfrentamos a los problemas reales? Y dejamos de festejar las cosas que no se pueden festejar mientras el país se desploma. Esta gente vive en otro lado. Ahí vas y lees en página 12 y se festeja cómo se extiende el cupo trans en el Estado. Fantástico. Y hay 6 millones de desocupados nuevos. ¿En qué país están? Cualquier cosa buena se pervierte en semejante situación. ¿Por qué se pervierte? Porque en semejante situación solo es propaganda para la miseria. Propaganda para ocultar esto, lo que vos decías al principio. Hagamos escándalo para que no se note que esto se desploma. Entonces, en ese contexto, lo primero que hay que hacer es tratar de pensar un poco. A ver, ¿esto es una solución? No, esto no es una solución. La solución para el agro argentino es su socialización completa, una mayor escala de producción, una mayor productividad del trabajo. Cuanto mayor es la productividad del trabajo, menos necesidad de tierras tenés y por lo tanto tenés mayor posibilidad de respetar la tierra y tener un comportamiento ecológico mayor. ¿Por qué? Porque la escala y la productividad es mayor y por lo tanto la presión sobre la tierra es menor. A eso va una sociedad socialista, a ocupar cada vez menos tierra y a realizar otro pacto con la naturaleza no humana. Ahora, si vos transformás a 40 millones de argentinos en campesinos, yo te garanto que vamos a terminar como los mayas, es decir, extinguidos. Porque la idea de una agricultura atrasada, pobre y un montón de cosas por el estilo, nos lleva en ese camino. Entonces, estos disparates son los que hay que discutir. La reforma agraria es una medida reaccionaria. En la Argentina eso ya se hizo y hoy pretender que achicar la escala de la productividad va a dar un lugar a un mejor nivel de vida es exactamente lo contrario. Entonces, más allá de la payasada, más allá de la maniobra para ocultar otras cosas, más allá de la tilinguería y de la vergüenza demagógica de utilizar a la clase obrera para resolver disputas entre hermanos burgueses, ¿no? Porque hasta eso de miserable tiene todo este asunto. Grabois debía estar en Guernica, donde la gente está peleando por un pedazo de tierra para vivir, no para trabajar, sino para poder habitar, ¿sí? Es un problema de vivienda, ¿no? En vez de estar ahí, está defendiendo los derechos de Dolores, que es una burguesa que se olvida de que se apropiaron de eso de manera indebida y lo que quiere es discutir con sus hermanos el producto de robo común. Entonces, sí, para cerrar, porque tengo el cierre pegado y los oyentes que plantean otros tantos temas que yo creo que nos diversificamos y estamos 3 días más o menos en el análisis.
obviamente que no es la solución, la lógica campesina, la multiplicación del campesinado. En todo caso, la lógica está más cercana de la producción a lo Grobocopatel. El tema es que eso debería estar en manos del Estado, ¿no? Claro. Como lo discutí yo con Grobocopatel cuando lo invité y no pudimos dar la charla porque nos amenazaron con una bomba. Qué lindo. Esa es la democracia hippie de Filosofía y Letras. La conclusión que incluso la expresó él es: vos estás de acuerdo con el motor, solo que le cambiarías el chasis. Sí, claro. Sí. Perfecto. Y salieron amigos. Mirá, no lo volví a ver, pero anduvo por ahí hablando muy elogiosamente de mí, así que no podría ser mi enemigo. Qué grande. Más allá de una cuestión de clase. Qué grande. Bueno, nos reencontramos la semana próxima, ¿te parece? Dale. Te mando un abrazo grande.